Yo quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias. Cada día quisiera verte despertar al lado mío. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no pensar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no llorar. Muy buenos días. Este es su programa Pregúntale a tu médico desde Minatitlán, Veracruz. El día de hoy tenemos un gran programa. Muy contentos porque nos estén acompañando el día de hoy en compañía del doctor Arnulfo Ávila y de la tanatóloga Nora Reyes Baruch, presidenta de la Fundación Karime Ángel de Coatzacoalcos. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que mucho nos mueve en muchas de las ocasiones, el hablar de la parte del proceso de la muerte, que es parte de la vida. Y pues en esta parte compartiendo en una pequeña introducción, donde la tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido del proceso de la muerte, sus ritos y significados, concebido como una disciplina profesional que se integra a la persona como un ser biológico y psicológico, social, espiritual, para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. También se encarga de los duelos derivados de las pérdidas significativas que no tengan nada que ver con la muerte física o enfermos terminales. Una definición más concreta es considerarla como el estudio de la vida que incluye a la muerte, del origen griego thanatos, muerte, y logos, estudio o tratado. Por tanto, el objetivo de la tanatología es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en una etapa terminal y a sus familias, o bien a una persona que esté viviendo algún tipo de pérdida. Muy buenos días, doctora. ¿Algo más que quiera agregar en esta introducción? Bienvenida. Sí, buenos días. No soy doctora, muchas gracias, pero soy tanatóloga de profesión, ingeniero químico. Y bueno, a mí ya después de que nos diste una amplia explicación de lo que es tanatología, que tiene su origen griego, de thanatos, que significa muerte, y luego se estudia de la muerte, a mí me gusta mucho una definición que es: tanatología es el estudio de la muerte para darle sentido a la vida. Porque para mí, en mi experiencia, eso ha sido. La tanatología me permitió darle un sentido a la vida después de la muerte de mi hija. Muy bien. Antes de iniciar el programa, felicidades por su profesión. Ayer fue el día del ingeniero químico. Quiero felicitarle y agradecerle que esté con nosotros a través de los micrófonos del Núcleo Radio Minal. Escuchas Pregúntale a su médico a través del 95.3. A nombre de los concesionarios de esta empresa, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de la cual es directora general, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Encila Hernández. Agradecemos a nuestros compañeros locutores en turno allá en cabina de controles, a nuestra administradora, la señora Isabel Velázquez López, en el soporte técnico de Minamérica en redes sociales, al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, y está con nosotros la ingeniera tanatóloga Nora Reyes Baruch. Ella es presidenta de la Fundación Karime Ángel de Coatzacoalcos, fundación que se fundó por la experiencia trágica que vivió, y esa experiencia la manifiesta a través de esta fundación, de lo que ha pasado, una labor altruista de la cual la admiro y la respeto por superar un dolor y apoyar al ser humano en estos momentos de duelo. Y ya pues el psicólogo Marcos Antonio León Hernández explicó lo que es la tanatología. Ya la pregunta que se hacen todos: ¿cuándo acudir con el tanatólogo? Bueno, ¿cuándo acudir con un tanatólogo? Nosotros debemos acudir con un tanatólogo ante cualquier pérdida significativa. ¿A qué se le llama pérdida significativa? Siempre que tú dejas de poseer algo que para ti tiene un valor real o simbólico. Así el niño pequeño puede tener un duelo por perder su sabanita preferida o su oso preferido, pero también nosotros podemos tener pérdidas significativas ante un cambio de casa, ante una migración de país,
ante un divorcio, ante una ruptura de amigos, ¿sí? También por algún desastre natural que pierdas tu casa, aquí ante un secuestro, ¿sí? Ante un robo de casa-habitación, cuando pierdes un empleo, cualquier pérdida de algo que para ti tiene un valor, ya sea real o simbólico, es una pérdida significativa y debes acudir al tanatólogo. Y sobre todo cuando pierdes a un ser querido o cuando te diagnostican alguna enfermedad terminal. Es muy importante que lo hagamos lo antes posible. Muchos piensan que debemos dejar un tiempo y después acudir con el tanatólogo. Al tener la pérdida, dices, deja que pase un tiempo y ya voy a poder ir. No, tener una pérdida significativa es muy análogo a que te diagnostiquen diabetes o presión alta. ¿Qué tienes que hacer? Inmediatamente acudir al médico para que te dé tu tratamiento y puedas reintegrarte nuevamente a tus actividades sin peligro, ¿no? De que se te suba el azúcar, se te baje o que tengas algún problema por presión alta, por presión baja. Entonces, es lo mismo con la tanatología. ¿Cuándo acudir con un tanatólogo? Inmediatamente que tengas una pérdida significativa. Sí, en esta parte de las creencias, ¿cómo dificulta tanto el darnos el permiso de buscar ayuda en ese sentido? Yo creo que históricamente la parte de tocar el tema de la parte de la muerte nos mueve mucho. Incluso cuando hablamos de hacer preparativos, de comprar algún terreno en el panteón o cosas así, nos cuesta mucho trabajo tomar ese tipo de decisiones hablando en un contexto general. Entonces, esta parte de la muerte siempre ha sido un tema que yo creo que en nuestro país nos mueve mucho, ¿no? Que hay un contraste porque a final de cuentas también se celebra un día que está más o menos ligado a eso. Pero en un sentido real, yo creo que el miedo es normalmente a sentir este dolor tan fuerte y no saber en qué momento poderlo manejar o buscar la ayuda que usted comparte, ¿no? Así es. Pocas personas nos preparamos para la muerte y esto podemos hacer una encuesta de cuántas personas han comprado algún terreno, cuántas personas han comprado a lo mejor la urna, cuántas personas están con un testamento, cuántas personas han arreglado toda su documentación para no dejarle problemas al ser querido. Son muy pocas personas. Lamentablemente, habemos algunas que solamente nos preparamos para la muerte cuando encaramos a la muerte misma, ¿verdad? Porque se muere algún ser querido y, por ejemplo, ese fue mi caso. Yo desconocía completamente inclusive la palabra tanatología hasta que muere mi hija y me siento desesperada y no sé qué hacer. Y es entonces cuando empiezo a investigar qué es tanatología y por eso les digo que la tanatología para mí fue conocer la muerte para encontrarle un sentido a mi vida. Me cambió completamente la vida. Muy bien, tanatóloga Nora. Una de las preguntas que se le va a formular, y yo pienso que hay muchas madres de familia al pendiente de este tema, y es la siguiente: ¿cómo y cuándo debemos hablar con los niños sobre la muerte? Siempre que haya oportunidad, se debe hablar con los niños de la muerte. Cuando se muere una mascota, es una excelente oportunidad para hablar con los niños de la muerte. Lamentablemente, como padres, tomamos ese papel protector de querer que el niño no sufra, del querer que el niño no tenga ningún dolor y pensamos que metiéndole en una burbuja de cristal, una burbuja, lo podemos proteger, pero lamentablemente hay muchos caminos accidentados, hay muchos alfileres en la vida que tarde o temprano esa burbuja se va a romper y el niño va a enfrentarse al dolor, ¿sí? Al sufrimiento. Es muy importante que nosotros como padres empecemos a darle una educación a nuestros hijos sobre la muerte, decirles que la vida es finita, ¿sí? Que nosotros algún día vamos a morir, pero todo lo tenemos que ir haciendo de acuerdo a sus edades, de acuerdo a la madurez del niño. La persona más adecuada para hablarle de la muerte a un niño, y sobre todo en este tiempo de pandemia, es increíble y es lamentable que muchos niños se están enterando de la muerte de sus padres al mes, a los 15 días, porque no se atrevieron a darles la noticia, no les permitieron que los niños participaran siquiera en los rituales de despedida. Entonces, esta parte, la nula atención de un duelo infantil significa que un adulto va a tener problemas.
¿sí? En cualquier ámbito, en su comportamiento, en sus relaciones con los demás. Entonces es muy importante que a los niños se les hable de la muerte. Y la persona, les comentaba, la más adecuada que puede hablar con los niños de la muerte es la persona que tenga el vínculo afectivo o más estrecho con ese niño y que conozca a ese niño, su madurez, el lenguaje que utiliza, y entonces hablarle de manera clara y sencilla, de acuerdo al nivel de madurez que tenga el niño, y sobre todo también ser sinceros y honestos en decirle cuando no sabemos, ¿sí? ¿Sabes qué? ¿A dónde se van? No lo sé, pero tampoco crearle mitos como eso de que tu hermanito era tan bueno que Diosito se lo quiso llevar. Es que tu papá te está viendo desde el cielo. Entonces hay muchos mitos que al niño lo confunden y muchas veces crean falsas expectativas. Entonces yo, como soy malo, a mí no me llevó Diosito, a mí Diosito no me quiere, ¿sí? Y piensan que no le puede pasar nada malo porque su papá lo tiene que estar cuidando desde el cielo. Entonces es importante que nosotros empecemos a hablar con el niño de la muerte, y podemos hacer uso de películas, de caricaturas, de libros. Hay muchas herramientas para poder ir hablando con los niños de la muerte. En Fundación Carime estamos muy preocupados por esta situación, sobre todo ahorita con la pandemia. Hemos tenido casos de verdad, es muy doloroso que los niños se vengan enterando, incluso de 9 años, se enteran al mes de que su papá o su mamá falleció. Entonces queremos abrir también un grupo de duelo para niños a partir de enero por las tardes en la ciudad de Coatzacoalcos. Entonces, lo más conveniente cuando se habla de muerte, y sobre todo cuando es la muerte de un ser querido, en el caso de los niños del padre, lo ideal es decírselo al momento o a los pocos. No, es decírselo en el momento conveniente, en cuanto muere el padre, llevárselo a un lugar tranquilo, hablar con él de manera, con la persona que tenga mayor confianza, porque sabe qué tipo de lenguaje maneja el niño, conoce al niño, llevárselo a un lugar seguro, explicarle que ellos van a estar ahí para él, que no se queda solo, que ellos lo van a proteger, ¿sí? Y decirle que la muerte es finita, que la vida es finita, que llega un momento en que todos vamos a partir. Yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? Yo creo que a final de cuentas, a quien nos debe de quedar claro es esa parte de cómo compartirles a los adultos. Porque eso va a determinar mucho cómo el niño puede percibirlo. Ahorita que lo estoy escuchando a usted, por ejemplo, hablar de muerte, yo creo que es una palabra que la percibimos muy dura. Y se puede también manejar en los niños como pérdida, una pérdida. Y yo creo que también los niños, por su propio impulso natural, el instinto, tienden a preguntar ellos. Sí. Yo creo que los que no estamos preparados muchas veces para darles una respuesta de acuerdo a su edad somos los adultos. Y queremos darle una respuesta desde una parte adulta a un niño, no la van a entender. Entonces, desde aquí yo creo que es muy importante que los adultos nos preparemos precisamente primero, yo creo, para nuestras propias pérdidas. Y yo creo que desde ahí se van a desarrollar recursos como para poderlos compartir con otras personas. Efectivamente, cuando una persona quiere mandarme a su hijo al grupo, le digo, tienes que venir tú. Es que cuando tienen unas sesiones de psicología, ¿no? O tienes al joven, pero también vas a tener sesiones con el adulto. ¿Por qué? Porque es muy fácil deslindarse. Te doy la responsabilidad de que tú veas al niño y le manejes las pérdidas. O quieren que uno dé las noticias. Exacto. Y creo que ahí evades una responsabilidad como padre, como adulto, de esa responsabilidad que tienes con el niño. Entonces es muy importante que nosotros también nos preparemos, ¿sí? Y si necesitas un apoyo, una guía, puedes consultar a un tanatólogo para que te dé esa guía, esas pautas para que puedas darle la noticia a los niños, porque también, digo, hay una forma de cómo dar malas noticias, ¿no? Claro. Sí. Claro. Esa parte que usted comenta, hablando de mi experiencia personal, yo, pues como todos hemos tenido pérdidas muy significativas. Yo en algún momento yo perdí a un hijo de 9 meses. Fue una situación muy fuerte para mí y para la familia en ese momento. Y enfrentarlo de una manera no fue nada fácil. Porque una situación es tener la parte del conocimiento, pero otra cosa es vivirlo. Sí. Entonces cambian totalmente las situaciones. Dolores que muchas veces ya se vienen compartiendo en charlas, que cuál es el dolor más fuerte que puedes sufrir o cuál es la pérdida más fuerte que puedes tú sentir, ¿no? Y normalmente la mayoría de las respuestas son, pues, los hijos, ¿no? De ahí yo he escuchado más los padres y ya lo que sigue. Pero a final de cuentas, este mismo miedo de encontrarnos y sentirnos este dolor, yo creo que esa es la parte que
que tenemos que ubicar para darnos el permiso de sentir este tipo de emociones, y sobre todo la parte de los hombres, ¿no? Que tendemos Así mucho es. a querer ser los fuertes. Exacto, entonces esa parte yo creo que nos pierde un poco, ¿no? Así es. Normalmente en el consultorio pues va mucha gente que estudia mucho, que investiga mucho, pero que a final de cuentas emocionalmente no se han dado el permiso de sentirlo. Entonces yo creo que ahí sí es muy importante que los adultos nos preparemos en ese sentido. Así es, que estemos preparados, porque de esa manera permeamos a toda la familia. Claro. Entonces es una bolita que se va haciendo más grande, más grande. Y bueno, en esta parte también una de las preguntas que tenemos aquí: ¿es correcto ocultar un diagnóstico de enfermedades terminales con el afán de evitar que el paciente se deprima? Aquí es muy importante que nosotros reconozcamos que los pacientes terminales tienen derechos, y un derecho fundamental es conocer la verdad del diagnóstico, así como sus tratamientos, las opciones de tratamientos que tienen. Entonces, considero que no ganamos nada ocultándolo, porque el enfermo va a leer también no solamente lo que le digas con la boca, va a leer tu lenguaje corporal, va a saber que lo llegan a visitar familiares que nunca lo iban a ver. Entonces se va a dar cuenta, va a estar sometido a intensos estudios, medicamentos, él se va a dar cuenta. O sea, es imposible querer ocultar un diagnóstico de este tipo. Entonces, y de cualquier manera la depresión se va a dar. Lo que sí es importante es de que es preferible que se hable con la verdad y que esté acompañado de un familiar con el que pueda hablar de manera honesta y expresarle todo su sentir, sus miedos, todas las emociones que está sintiendo, y de esta manera vamos a acompañarlo en esa llamada depresión, que más bien es tristeza. Muy bien, vamos a continuar más con esta pregunta que le hizo el psicólogo después de un corte comercial. Son las 11 de la mañana con 20 minutos. Permítanos seguir aquí a través de la radio en el 95.3 de FM. Este es su programa Pregúntele a su médico. El tema es la tanatología, cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Un corte y regresamos. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcon. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz. Tanatóloga Nora, ¿debemos prepararnos para la muerte? Bueno,
yo considero que sí debemos prepararnos para la muerte. ¿Y cómo nos vamos a preparar para la muerte? Pues viviendo plenamente, ¿sí? Haciendo que cada instante vivido valga la pena. Entonces, es muy importante en esa parte que nosotros seamos conscientes de que la vida es finita. Y como le comentaba, creo que ya lo habíamos comentado, es muy importante que también dejemos arreglada la parte legal para no heredar problemas. Si no vas a heredar bienes, pues tampoco heredes problemas. Entonces es muy importante que nosotros nos preparemos para la muerte. Mira, saber de tanatología no te va a preparar para que sientas menos dolor ante una pérdida, pero sí te va a dar un conocimiento de herramientas, recursos internos, externos de los que puedes hacer uso para que, digamos que de alguna manera poner unas lucecitas a través de la oscuridad y que sepas que por ahí puedes ir transitando, ¿sí? El camino va a ser el mismo, pero va a haber unas pequeñas guías que te van a enseñar por dónde debes ir caminando. Sí, claro. Y yo creo que ahí lo importante también es de que cuando tenemos la parte de esta información, yo creo que nos ayuda más a poder sobrellevar la parte experiencial, que es la parte que más nos llega a mover. Por ejemplo, hace rato lo que compartía, ¿no? De que cuando llega una situación tan fuerte y no nos podemos sostener, normalmente tomamos decisiones no sanas, que, bueno, la parte del alcoholismo, la parte de otras situaciones, pero es precisamente porque lo que se está sintiendo es tan fuerte que muchas veces no sabemos cómo canalizar ese tipo de sensaciones. Una parte es de que sientes sensaciones, sentimientos, emociones nunca antes vividos, que son desconocidas completamente para ti. Pero la otra parte es de que piensas que eres el único que está pasando por una situación así, que Dios se ensañó contigo, que eres la única persona que sufre. Y aquí quiero comentar, abrir un espacio en esta parte que ¿por qué son tan importantes los grupos de ayuda mutua? ¿Por qué nosotros le apostamos a los grupos de ayuda mutua? Porque cuando llegas a un grupo de ayuda mutua y escuchas las experiencias de las otras personas que asisten, te das cuenta, dijera mi esposo, te quita el derecho de exclusividad de sufrimiento. Porque te das cuenta que todos sufrimos de alguna u otra manera. Y entonces dice, oh, ¿a él le pasó esto? No. Y míralo, ya está sonriendo, ya está caminando, rehizo su vida. Entonces, eso es lo maravilloso de los grupos de ayuda mutua, que compartes las experiencias, intercambias recursos y te sientes comprendido este espacio y sabes que no eres el único que sufre. Y eso, de alguna manera, te da un alivio. Sí, claro. Haciendo un comentario sobre lo que usted dice, en esta parte de los grupos, cuando empieza la retroalimentación, sucede situaciones muy mágicas. O sea, cuando los seres humanos empezamos a compartir nuestras experiencias, que ya sea que estén iniciando, que estén en un término medio o que ya se estén sanando, nos da la posibilidad de ubicarnos donde estamos. Y eso muchas veces, el escuchar, cuando se llega por primera vez, y el escuchar a una persona que ya lo puede hablar, que ya lo puede compartir, que ya lo puede sostener, dice, entonces sí puedo hacerlo. Entonces ahí es donde muchas veces agarramos la parte del referente, ¿no? Muy bien, qué interesante está este tema en relación a cómo prepararnos para la muerte. Tema de tanatología, parte de la medicina que se encarga del duelo, del dolor y de la muerte. Nos escuchas a través del 95.3 FM, XHKM FM Radio Mina. Nuestro domicilio fiscal está ubicado en la calle Eulalio Vela número 15 en la Colonia Obrera, en la zona dorada de Minatitlán, Veracruz. Estamos llevándote las noticias médicas a través de las ondas hercianas. Son las 11:30. También estamos a través de redes sociales en Minamédica. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica y regresamos 11 de la mañana con 30 minutos. Queremos decirles a nuestros amigos de redes sociales que también estamos en la radio, que este programa lo llevamos a cabo también a través de Radio Mina, la expresión aquí en Minatitlán, Veracruz, México, y el tema pues está muy emocionante y hablábamos de si debemos prepararnos para la muerte. ¿Hay algo más que desea agregar? Bueno, que nosotros tenemos sesiones cada sábado en las instalaciones del Centro de Artes Minatitlán, aquí en Minatitlán.
No me sé la dirección. No, Centro de Arte, mira. Sí, sí, sí. Ok. Y es muy céntrico, ahí dan actividades artísticas. No me sé la dirección, discúlpenme, pero estamos ahí todos los sábados de 11 a 1 de la tarde. Entonces, para cualquier persona que haya tenido la pérdida de un ser querido, puede acudir ahí. Es mixto, es abierto y es completamente gratuito. Entonces, estamos 2 horas ahí, compartimos, no tienen que llevar nada, por favor. Apóyennos difundiendo. Siempre sabemos de alguien que necesita este tipo de apoyo y es completamente gratuito. Muy bien. Para usted, esta experiencia que vivió, ¿usted siente que es un desfogue al dolor que vivió al compartir su dolor con la experiencia en la tanatología? Ay, eso de desfogue nunca lo había escuchado. O sea, Sí, una sí, presión interna sí, que sí, tenemos no, en mire, términos de... sí, 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 le entiendo, pero disculpe, me dio mucha Sí. risa ese término como ingeniero Te químico, desahoga. desfogue te haga Se fue un otra, proceso sí, de sí, me fui como una caldera. Ándale, una bomba. Mira, compartir tu experiencia de pérdida con otras personas te fortalece, te ayuda. Dolor compartido es dolor aminorado. Incluso te conviertes en un sanador herido porque, como decía él, cuando empiezas a compartir experiencias sucede algo mágico. La persona que contó su experiencia y estaba llorando, al ver que la otra persona cuenta y empieza a llorar, ¿qué hace? Se levanta y lo abraza y le da un pañuelo. Se convierte en un sanador herido. A mí me gusta mucho ese término, ¿sí? Lo utiliza mucho Arnaldo Pangrassi. Y en esa parte me gusta convertirme en un sanador herido, pero que al mismo tiempo cuando la otra persona empieza a compartir, yo también me reflejo en esa pérdida, ¿no? Entonces, más que un desfogue, para mí es compartirles mis experiencias, mis recursos, lo que me ha servido para poder estar aquí platicando contigo después de esa pérdida que tuve. Para los que no saben, mi hija Karime de 5 años, la menor de mis hijas, fue secuestrada, asesinada a golpes y enterrada clandestinamente. Nosotros tuvimos un tiempo de 60 días de intensa búsqueda y movilización social a través de las redes de periodistas, de la ciudadanía, por medio de la cual hicimos presión para que las autoridades nos ayudaran y pudiéramos recuperar su cuerpo, un cuerpo. ¿Sí? Entonces, todo eso se los puedo comentar y platicar aquí, gracias a que la tanatología. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentada con tu taza de Estamos café. escuchando a Cani García con el Lloré tema porque tu voz no está. Confieso, perdón. La canción Confieso es muy especial para usted porque decidió incluir en el disco. Es una pregunta que le hicieron a Cani y ella responde: esa canción es la única autobiografía del álbum. La escribí a mi papá cuando falleció y estoy muy sorprendida porque cada vez que hago un show es la canción que más me piden y no ha sido sencillo. Eso me sorprende porque es una canción tan personal y tan triste al mismo tiempo. Yo digo, wow, qué increíble que a veces las canciones donde uno muestra un poco de ser vulnerable tiende a conectar muy fácilmente con la gente. Son cosas que la gente percibe. Gracias, Sí, gracias. Seguimos tema con... que compartíamos, ¿no? Ujú. Y precisamente esta pregunta que va dirigida para usted tiene mucho que ver con lo que hemos estado compartiendo. Y dice lo siguiente: hay diferencias emocionales entre una pérdida repentina, llámese por COVID, llámese por muerte violenta, ahorita que el crimen organizado está en todo su apogeo, a una muerte por enfermedad crónica. ¿Qué diferencia existe en estos duelos? Bueno, te voy a comentar o te voy a responder que sí y no. ¿Por qué? Porque el tipo de pérdida o el tipo de muerte es solamente una de las características que van a influir en la respuesta que vas a dar a esa pérdida. Hay otras características, no solamente el tipo de muerte, como son la edad del fallecido y la edad del doliente también, ¿sí? Los roles que esa persona, que el fallecido desempeñaba en tu vida, ¿sí? También las crisis concurrentes, por ejemplo, usted, si queda viuda o viudo, ¿qué crisis concurrentes adicionales se le añaden cuando tienes esa pérdida, ¿no? ¿Qué más puede ser? Si es una enfermedad,
qué tanta participación tuviste en el cuidado. Las personas que no participan son las que más sufren luego por la culpa, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué recursos internos y externos conoces y cuáles estás dispuesto a ocupar? Entonces, son muchas las características que influyen en las respuestas que tú des ante una muerte. ¿Y por qué te digo que sí y no? Porque, por ejemplo, muere mi hija, fue secuestrada, fue asesinada, pero mi esposo vive la pérdida de una manera, yo la vivo de otra manera, mi hijo la vive de otra manera, su abuelita de otra manera, su tía de otra manera. ¿Sí me explico? No es en sí la muerte, sino depende de cada uno. La respuesta que vamos a dar influye muchos factores para las respuestas que das. Por eso es que en una familia debe haber respeto ante una pérdida, porque cada quien va a vivir su duelo de diferente manera. Y a veces no es comprensible que el marido se la pase callado, sin hablar, y la mujer se la pasa llorando todo el día. Entonces el marido le dice, ya deja de llorar. Y la mujer se enoja porque dice, bueno, ¿y qué a ti no te dolió? Así es. ¿Sí? Entonces es muy importante que nos quitemos ese tipo de mitos como que la muerte va a determinar la respuesta que vas a dar ante la pérdida. Son muchos factores que van a influir para la respuesta que tú des ante esa pérdida, ante esa muerte, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando del proceso del duelo, ¿nos podría compartir cuál es el proceso de empezar a abrir un duelo en ese sentido? Bueno, el duelo es el proceso normal que sigue después de una pérdida significativa. El duelo es una respuesta natural, ¿sí? Es humana, es único, es personal y es intransferible, porque tú no puedes vivir mi duelo ni yo puedo vivir tu duelo. Entonces, esto es muy importante. El duelo es un proceso, el duelo no es una enfermedad, pero sí te puede ocasionar muchas enfermedades. Entonces, no sé si esa era la parte que me estabas preguntando, pero así es el duelo, ¿no? Es único, personal e intransferible. Y depende de muchos factores el tipo de duelo, cómo lo vas a ir viviendo, las circunstancias en las que estás viviendo. O sea, es algo muy complejo. Tienes toda la razón, cada quien vive su duelo a su manera. De diferente. No importa el tipo de muerte, ¿no? No importa. O sea, el mismo ser querido murió de la misma manera, pero cada quien lo va a vivir de diferente manera. Pero vivirlo de la misma manera 2 veces. Yo desde aquí le mando un saludo a mi hermano, Mario Ávila, que le mataron a sus 2 hijos. Un año y al otro año después a sus 2 únicos varones, y lo admiro porque cómo ha superado muertes violentas, y admiro a mi hermano y a mi cuñada por haber superado ese duelo. 2 jóvenes en plena vida fallecidos en forma violenta, y cada quien vive su duelo. Yo perdí a mi primera esposa y fue doloroso, y pierdo a mis padres, y como usted lo dijo, el estar unido a ellos, el verlos, cuidarlos, limpiarlos. Pierdo a mi suegro y igual como a mi padre, comparto el duelo, pero fue de diferente manera. Así es. Tiene usted toda la razón, el duelo cada quien lo vive y no debemos de decirle, ya deja de llorar. Déjenlo que vive su duelo y como usted lo dice, cada quien lo vive a su manera. Son las 11 de la mañana con 40 minutos. Vamos a hacer un corte comercial de esta empresa radiofónica, pregúntele a su médico, y continuamos a través de los micrófonos del núcleo Radio Mina. 11 de la mañana con 40 minutos. Y eso me faltó decir, el vínculo afectivo es primordial también. Sí, claro. Puedes perder un hermano que no has visto hace 20 años y no te va a doler tanto como uno con el que convives diariamente. Estamos en redes sociales tratando este tema. Y como usted lo mencionó, cada quien vive su duelo. Así. Y les comentaba que algo muy importante que omití anteriormente es el vínculo afectivo, es el nivel de apego que tengas con el ser querido que falleció, es también un factor importante, determinante en cómo vas a afrontar ese duelo, la relación, cómo la llevabas, ¿no? Muchos lo toman con coraje, como dijera, con duelo y resentimiento hacia el ser superior cuando tenemos una creencia religiosa. ¿Y Así por qué es. a mí? Es lo primero Sí. uno que se formula. Y sí, es el enojo, ¿no? Es un sentimiento, una emoción que se da mucho y bueno, muchas veces la volcamos en el médico. Usted son médicos y sobre todo cuánta gente no. Yo en los grupos veo que llegan y casi la mayoría dice negligencia médica, ¿no?
negligencia médica. Y tú dices, bueno, ya quizás posteriormente se le va a aclarar la mente y vas a ver que el médico no es Dios, el médico tiene ciertos límites, ¿no? Entonces, resentidos contra Dios, contra nosotros, por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que pudimos hacer. Y pensamos que con ir a la iglesia y dar nuestra limosna y portarnos bien, ya pagamos una cuota con Dios y ya no nos debe tocar. Debemos estar exentos de sufrimientos y de pérdida. Y eso no es verdad. ¿Sí? Entonces Dios no está a nuestro servicio. Hay un libro muy bonito que se llama Cuando la gente buena sufre, de Harold Kushner. Y aquí nos relata la historia, es un rabino que le diagnostican una enfermedad terminal a su hijo. Y entonces él empieza haciendo estas reflexiones. Y es un libro hermoso porque te va enseñando mucho, te ayuda mucho como padre que has perdido un hijo. Estamos escuchando a Zoe, En el faro de tu amor, Estrellas. en el regazo de tu piel. Esta canción va dedicada a la madre de Larregui, quien escribió una llamada de su hermana mientras grababa el álbum Programatón desde Texas, y le comunicó a su mamá, María Yanina Marín Tomasi, que estaba enferma y que había contraído cáncer de páncreas. A finales del 2012 moriría, y en junio del 2013, justo un día antes de morir, León Larregui le cantó la canción en el hospital. León acaba de terminar su disco de solista Soltis en Francia, cuando se enteró de que su mamá padecía un cáncer bastante avanzado y por lo tanto incurable. Eso provocó que la grabación del Programatón se tornara difícil, complicada y sobre todo dolorosa para el vocalista. Seguimos precisamente hablando de duelo, y nos gustaría, tanatóloga Nora, que nos dijera, son dos preguntas en una. ¿Qué es el duelo? ¿Y cuántas etapas tiene el duelo? Bueno, el duelo ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que es una respuesta humana, única y natural ante una pérdida significativa. El duelo es único, personal e intransferible. El duelo no es una enfermedad, pero sí te puede ocasionar enfermedades. El duelo es un proceso. ¿Cuáles son las etapas de un duelo? Mira, las etapas que están más generalizadas son las de Elizabeth Kubler-Ross, que están determinadas a través del estudio de enfermos terminales. Nosotros en Fundación Carime nos dedicamos primordialmente a la atención de duelo por muerte de un ser querido, y nosotros estamos, digamos que bajo la tutela o la mentoría de un reconocido teórico del duelo, que es el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Y entonces nosotros definimos las fases del duelo para muerte como la primera, la aflicción aguda. La segunda es la conciencia de la pérdida. La tercera es la conservación o el aislamiento. La cuarta, la cicatrización. Y por último, la renovación. Te quiero comentar que el duelo es como cualquier herida. Tiene que llevar sus fases para que al final quede la cicatrización, pero que de repente te va a llegar a doler. ¿Sí? Hablar de las etapas o las fases del duelo, de verdad puede ser completamente un programa dedicado a cada una de ellas, pero si hay tiempo te menciono lo principal de cada una de ellas. No sé si quieres que ampliemos en cada una. Como guste. Sí. Adelante. Okay. Bueno, en la aflicción aguda es cuando inicia la noticia, desde que conocemos la noticia, o puede ser el diagnóstico, que empieza como un shock, es similar a un shock emocional, y va a estar principalmente determinado por oleadas de angustia aguda. En esta fase es muy importante que cuando esas fases de oleada de angustia aguda, que van a ser taquicardia, hueco en el estómago, ¿sí? Vas a sentir que te ahogas, que te mueres, así de repente te llega, y las vas a tener a lo mejor 3 o 4 veces al día. Y a lo largo del tiempo quizás vayan aminorando o quizás se vayan incrementando la frecuencia. Es muy importante que cuando lleguen este tipo de situaciones, tomes un vasito de agua fría, que te va a ayudar muchísimo ante esas oleadas de angustia aguda. Esa es la principal, ¿no? Es el principal. Se considera que en promedio, porque depende de muchos factores, dura de 1 a 3 meses en promedio. Ese es el tiempo del duelo. ¿O de No, la primera de la etapa? primera etapa en promedio, porque no hay un tiempo específico, pero como mucha gente está como que necesita que le des un tiempo, ¿no? Entonces le dices, bueno, en promedio quizás
1 a 3 meses, pero ¿sabes qué? Es promedio, puede ser mucho más, puede ser menos, dependiendo, y dependiendo también cómo trabajes el duelo. Ese tipo de preguntas son muy comunes, ¿no? Son muy comunes, entonces tienes que responder de alguna manera, pero decirles, hey, en promedio, así que ya sabes que el promedio a lo mejor de 8 pueden ser 8 y 0, ¿no? Claro. O 7 y 1, no sé, o sea, tienen que entender eso, que no es ya algo, un cuadrado que así va a ser, ¿no? La segunda, la conciencia de la pérdida, es cuando intelectualmente ya vas haciendo conciencia de que ya perdiste a tu ser querido y entonces aquí empieza sobre todo la añoranza del ser querido, ¿no? Que lo quieres ver, que lo quieres tener y que también puedes hacer diferentes técnicas para minorar. Esta es la parte de la conciencia de la pérdida. Empiezas también con lo que es la culpa, ¿sí? Sigue otra tercera fase, que es la conservación y el aislamiento, que mucha gente considera que es la peor etapa de todas. Esta empieza aproximadamente de 8 a 10 meses, a los 8 o 10 meses, y es la etapa que se vive, como su nombre lo dice, conservación y aislamiento. No quieres salir, te da mucho sueño. Y es muy difícil porque ya a los 8 o 10 meses la gente piensa que ya debiste superar tu pérdida y se empiezan a alejar. La gente que te apapachaba se empieza a ir, entonces toda esta parte la tienes que vivir solo y es cuando estás más triste, ¿sí? Entonces es muy importante porque aquí muchas veces la confunden con una patología, por así decirlo, una enfermedad psiquiátrica, que estás en depresión y no, estás pasando una etapa del duelo. Posteriormente sigue la cicatrización, ¿sí? Aquí es cuando ya aceptaste emocional e intelectualmente que tu ser querido ya no va a estar, ¿sí? Y aquí, ¿qué empiezas a hacer? Ya empiezas, había muchos roles que tu ser querido desempeñaba, por ejemplo, ¿no? En el caso de una esposa. Entonces ya empiezas tú a definir con qué roles asumes tú, qué roles eliminas y qué roles sustituyes con otra persona. Empiezas ya a cerrar ciclos, empiezas a perdonar, empiezas a aceptar que ya no está. Quizás es el momento en el que tú vas a decidir qué hacer con las cosas o con el cuarto de la persona que ya no está. ¿Sí? Empiezas a decir, ¿sabes qué? Ya no lo voy a ocupar, lo voy a donar, lo voy a acomodar. Y por último, tenemos la renovación, donde te empiezas a abrir, empiezas quizás a cambiar de peinado, a cambiar de forma de vestir, a encontrarle un nuevo sentido a la vida. Quizás te interesa estudiar algo que nunca hubieras imaginado, como yo que empecé a estudiar tanatología, ¿no? Y te dedicas a cosas que ahora dan un sentido a tu vida diferente. Tienes diferentes prioridades ya en tu vida, ¿sí? Cambias completamente, mucha gente te va a desconocer, encuentras nuevas amistades que nada que ver con las que tenías. Entonces, toda esta parte es muy importante tenerla en cuenta. Es muy importante que aunque llegues a la renovación, sepas que hay fechas, hay momentos en los que quizás te vas a sentir sensible, vas a querer llorar, vas a extrañar, vas a añorar a tu ser querido y vas a pensar que estás regresando, pero no es verdad, no estás regresando. Lo que pasa es que esas fechas te van a seguir doliendo, pero ya va a ser mínimo, ¿no? Ya no se va a comparar con la intensidad del dolor de los primeros días, de aquellos momentos. Y nunca regresas. Sí, tienes toda la razón, sobre todo hay fechas muy especiales, como ahora yo pienso que la más terrible es la que se acerca. La Navidad, el Año Nuevo. Una silla vacía a la hora de la cena de Navidad. Duele mucho tener una silla vacía. Son las 11 de la mañana con 49 minutos. Escuchas Pregúntale a tu médico a través del 95.3 FM Radio Mina La Expresión. Gracias por sintonizarnos también a las redes sociales en Minamérica y los que quieran escucharnos cuando estén haciendo ejercicio a través de Spotify. Estos programas quedan en redes sociales gracias a la anuencia de la licenciada María Luisa en la radio. Nosotros vamos a ir un corte. La verdad el tema está muy emocionante. A veces por la emoción hasta te sientes desubicado por el duelo que a veces vives. Y está muy emocionante, no le cambie. 11 de la mañana con 50 minutos, un corte y regresamos a Pregúntale a tu médico. Mañana con 53 minutos, 11 con 53. Seguimos con estas preguntas y la siguiente pregunta es: ¿cómo se puede afrontar la muerte de un ser querido? ¿Cómo podemos afrontar esta situación tan terrible? Mira, por más conocimiento que tengas, el dolor no lo vas a poder evitar, pero sí hay ciertas características que te pueden, o ciertas que te pueden facilitar el duelo. Y
La primera, son 3, información, comunicación y compañía, ¿sí? La primera, la información, es que tienes que informarte todo lo más que puedas sobre el duelo, sobre la situación por la que estás pasando. Porque lo que más nos angustia, lo que más nos da miedo es la incertidumbre de que estás viviendo algo desconocido. Pero cuando ya empiezas a saber que te puede dar taquicardia, que se te puede quitar el sueño, te puede dar más sueño, que te puede quitar el hambre o te puede dar más hambre, ¿sí? Que muchas veces vas a pensar que lo ves y no lo estás viendo. Entonces eso de alguna manera te aligera esa incertidumbre, ¿sí? Y bueno, ya estás ante no algo desconocido, sino algo que ya sabes que va a irte pasando, que ya consideras normal, porque muchas veces consideramos que nos estamos volviendo locos, ¿sí? O que nos queremos Así morir. es. Entonces es muy importante que te informes sobre todo, libros, charlas, conferencias, páginas, pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchas páginas que pululan que son solamente portales para victimización. Entonces, aquí, por favor, lo único que tienes que hacer es revisar qué tipo de página, si está coordinada por profesionales o no. Entonces, el que tú tengas una pérdida no te acredita para poder acompañar o ayudar a otros, ¿sí? Entonces, es muy importante que te informes, pero de fuentes confiables, ¿sí? Y libros de tanatología. Y si algo no te suena, no te gusta, lee otro, ¿sí? Cada tanatólogo te va a escribir de manera diferente y tú te vas a acomodar con el que más te guste. Es como cuando vas con un psicólogo, este no te gusta, este sí te gusta, ¿no? Y a veces hay uno que no te gusta porque te dice la verdad, pero dice, voy a regresar porque este sí me está sirviendo, ¿no? Ahora, la segunda es la comunicación, la conversación. Por favor, habla todo lo que quieras de tu ser querido, no te lo calles, no te quedes con eso dentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hablar expresas y sanas, sacas, haces catarsis, lloras. Yo sé que es muy difícil encontrar a personas que te puedan acompañar, porque todo mundo empiezas a llorar o empiezas a hablar y te quieren aconsejar y te quieren decir, y como no saben qué aconsejar o qué decir, huyen. Entonces hay mucha gente que se va a alejar, le va a dar miedo, ay, ya viene, no se vaya a poner a llorar y luego ¿qué hago? No tienes que hacer nada, pero bueno, eso lo vemos en la siguiente pregunta. Entonces, conversa. Y como decíamos en el grupo, si tu familia o alguien no le gusta verte llorando, pues que no te vea, que se voltee. Y pon en tu cuarto, igual estoy llorando, no me molesten, ¿no? Y la tercera es la compañía, ¿sí? Rodéate de personas que sean empáticas contigo, ¿sí? Que sean una verdadera compañía. No vivas solo tu duelo, no lo tienes que vivir solo. Si de por sí es una situación desgastante, dolorosa, angustiante, entonces hay muchos grupos, muchas personas que te pueden acompañar. Entonces, rodéate de personas, no te quedes en la soledad. Sí, no, y sobre Puedes todo, vivirlo y acompañado. sobre todo porque ahí la parte de la mente crea historias Ajá, sí, terribles. sí. Entonces, no es sano. Entonces, es información, comunicación, compañía, Total. por favor. Y la compañía, de verdad, el primer grupo de apoyo es la familia, pero si no lo tienes, si sabes que no puedes contar con ellos porque también están viviendo su momento y no desconocen también todo lo que es el duelo, acude a un grupo de ayuda mutua. Aquí en Minatitlán y en Coatzacoalcos tenemos. Llega gente de Chinameca, llega gente de Acayucan, entonces, por favor, los de Minatitlán, dense esa oportunidad, asistan. Muy bien, una de las preguntas que presten mucha atención, radioescuchas y cibernautas, quizás es de lo que más debemos de aprender y que más en voz de una experta en tanatología, es cuáles son las formas adecuadas de dar el pésame. ¿Cómo puedo darle mi sentimiento de duelo a ese doliente? ¿Cuál es la mejor forma de dar un pésame? No hay algo escrito para que deje el pésame, pero te puedo decir que algo básico es sigue a tu corazón. O sea, no digas frases elaboradas, si te lo permiten, porque también aquí la situación es con lo del COVID, eso que no puedes abrazar, si te lo permiten, exprésale que lo quieres. Si te lo permite, abrázalo, no le des frases preconcebidas y como decían, muchas veces te dicen felicidades, te dicen cómo estás, cómo chingados voy a estar, pues estoy mal, claro. Sí, estoy llorando, estoy como me toca estar porque se murió mi hija, mataron a mi hija, ¿no? Aquí es muy importante que no digas esas frases preconcebidas y terribles como son, ya no llores, ya tienes un angelito en el cielo,
Pues sí, pero yo quería a mi hija aquí, ¿por Claro. qué no se llevó al tuyo para que tú también tengas un angelito, ¿no? Tienes razón. ¿Sí? Los planes de Dios son perfectos, es otra de las frases que, ¿cómo te dicen? Y tú dices, yo no me imagino a Dios planeando, ay, mira esta niña de 5 años, que la secuestren, que sufra, que la asesinen a golpes y que luego la entierren clandestinamente. ¿Tú te imaginas a Dios planeando algo así? Entonces, eso de que los planes de Dios son perfectos, por favor. Yo quisiera tener a mi hija aquí, no quisiera tener una fundación, pero ya que me pasó, bueno, ya esa es otra respuesta, ¿sí? Dios sabe por qué hace las cosas. Ya déjalo descansar, ya no llores, ¿no? Y todas esas frases que en lugar de ayudar, y luego ves en la red que dicen frases para dar el pésame, y te vienen todas. Pronta resignación. Oye, ¿cómo voy a resignar? No tienes, cuando vas a dar un pésame, no tienes que decir nada, nada. Si te lo permiten, abraza, y si no, con tu presencia es suficiente, con que lleves alguna flor. Ahora, si el velorio es en casa, oye, lleva, si puedes, lleva una bolsa de café, un pan, unas flores, que sepan que estás ahí, que estás apoyando, ¿no? Claro, yo creo que aquí la parte de la empatía es muy importante, ¿no? Así es. Luis, psicólogo, está muy interesante esto. ¿Qué le parece si continuamos después de un corte? Es que vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica. Las empresas radiofónicas cada media hora dan su identificación legal de parte de la Secretaría de Gobernación, y es lo que vamos a hacer. Vamos a la identificación legal. Créeme que el tema está interesante. Vamos a seguir hablando de las formas que se debe dar el pésame. Un corte y regresamos. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM, Radio Mina, La Expresión. Sí, este tema es muy importante, ¿no? Sobre todo porque se tiende mucho a idealizar situaciones. Sí, nos cuesta mucho tocar temas de la realidad, porque duele. Entonces, por eso es que muchas veces idealizamos y Estamos en vivo. tendemos a idealizar ese tipo de situaciones precisamente pensando que de esa manera pues va a haber un consuelo, pero hay una realidad. Hay una realidad, que hay una sensación y que hay emociones que están totalmente ahí moviéndose y que mientras no se toquen, pues ahí van a estar. No, y es que cuando das el pésame, de verdad dicen una sarta de tonterías que no tienes idea, y que no sé uno cómo aguanta tanta idiotez que te van a decir. Yo que pasaba y pasaba la gente, y yo lo único que quería era quitar todo y agarrar mi urna y acostarme a dormir con la urna, ¿no? Y estás escuchando eso de cuánta gente no me dijo eso. Ay, pero mira, ya tienes un angelito en el cielo, ella desde allá arriba te va a estar cuidando, ¿no? Los planes de Dios son perfectos, y esa frase de verdad que a mí como me queda que, yo no me imagino eso, ¿no? Tanatóloga, en el caso de usted, bueno, que fue algo tan sonado, lo de su niña, pero cuando es por una enfermedad, una patología, la pregunta yo siento más morbosa que puede recibir es, ¿y de qué murió? Créeme que no te agrada repetir a cada rato como un disco rayado. No, pues es que mi ser querido murió de esto y de esto. Sí. Como usted dice, la mejor manera de dar un pésame es quedarte callado. Llegas, si se permite por la situación, das un abrazo, Sí. le dices que la quieres, le dices que lo quieres, que cuenta contigo, y nada más. Sí. No preguntes, no sugieras, no aconsejes, por favor, ya no llores, te va a hacer mal. Ay, ¿cómo no va a llorar? Yo creo que aquí lo importante es aprender cómo hacer presencia. Sí, Eso es lo que es más importante. Porque muchas veces también tenemos como la necesidad de que nos vean, de que nos reconozcan, que estemos ahí. Pero la presencia es que muchas veces puedes llegar, puedes estar sentado, puedes estar nada más ahí con tu sola presencia. La persona que lo está viviendo lo ve. sí. Mucha gente, ¿cómo identifica mucho? Es que se quedó toda la noche con... Mira, Se toma en cuenta Sí. todo eso, tienes razón. Mira, Los que hemos vivido esos duelos, sí. Yo tengo bien claro, hubo un maestro de mi hija, el maestro Alan, que llegó y él estuvo en una esquina, me abrazó, se fue a una esquina y ¿saben qué estaba haciendo? Orando. Y les juro que yo evoco esa imagen y me parte mi corazón, Claro. y tengo un agradecimiento especial a él. Hubo otras personas que realmente eran conocidas, también mamás de unos compañeros de mi hijo, y que llegaron ese día que levantábamos las flores y todo, a las 5 de la mañana, y tú dices, ¿quién se levanta a las 4 para ir a acompañar a alguien? Sí, claro, O sea, dices, yo nunca lo he hecho. claro. Entonces, a ti se te quedan
ese acompañamiento, esa presencia, Así es. que fue, lo que hicieron fue mucho mejor a que me hubieran dado un pergamino de frases Así es. elaboradas. O que empiezan, hay mucha gente que también cuando llega empieza a manera como de estar sirviendo, Ujú. y eso también es una gran sano. ayuda, ¿eh? Un la persona acompañamiento. que lo está sintiendo lo ve, o sea, lo ve y Sí. dice, oye, y después lo reconoce, ¿no? Sí. O sea, A mí me tocó con mi papá, cuando falleció mi papá, tenía poco tiempo de que había fallecido mi esposa, mi primera esposa, y llegó una representante de productos médicos, y ella estuvo en todo momento conmigo, acarreando la olla de frijoles, acarreando los tamales para las personas que se acaban de darte duelo. Y como te le dice, esas personas quedan grabadas en tu mente, sí. Sí. porque en ese duelo te acompañaron, y es cuando más ayuda necesitas de alguien. Así Mis es. compañeros que me acompañaron a ver la fosa, no tenía yo esa experiencia, no estaba preparado para el Sí. duelo. A mi hermano Mario, que le agradezco infinitamente, que para mí el mundo estaba cerrado, no sabía ni qué hacer. Ellos me apoyaron para decir, mira, aquí esta fosa está bien, porque yo, ahora sí, Sí, como no. dicen, Sí, es un evento muy fuerte. sí, Es un evento muy fuerte en el que aparte tienes que estar viendo toda la parte administrativa Sí, sí, sí. del velorio, ¿no? Porque yo me acuerdo que a medianoche fueron a decirme, señora, ya se acabaron los refrescos, se acabaron los bocadillos, y salir a esa hora con todo tu dolor a ir a ver y a autorizar y a firmar y que el dinero para que siguieran sirviendo café y té. No, terrible. Estamos de regreso en la radio, estábamos en redes sociales y estábamos hablando lo del duelo, la manera correcta de decir frases durante un duelo. Pues de acompañar, ¿no? De Más que nada, acompañar, no, ya no, lo no dije. decir frases, Sí, nada. no, es de acompañar. Muy bien. Seguimos adelante. Otra de las preguntas muy importantes. ¿Existe alguna manera correcta de acompañar a un ser querido en el duelo? ¿Cómo acompañar a un ser querido? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando dices, mi amiga, mi hermana, mi tía está sufriendo por una pérdida y la quiero ayudar? ¿Qué es lo primero que hacemos? Investigamos, oiga, un tanatólogo para sacarle cita, oye, espérate, ¿ya le preguntaste si quiere? Sí. A nosotros al principio, ¿cómo nos dejaban citas colgadas? Porque hacían citas imaginarias y la persona ni siquiera quería ir. Entonces, es muy importante primero, si quieres acompañar a algo, infórmate nuevamente, infórmate todo lo que puedas del duelo. Hay muchas guías para acompañantes en el duelo. Debes tener una disposición para poder acompañar, no ir a decir nada más, estoy contigo siempre que que lo necesites y luego te va a hablar, porque hay que tener, mira, hay que vivir realmente. A las 11, 1, a lo mejor yo mañana trabajo y no la voy a poder atender o no contesto el teléfono. Entonces hay que saber lo que decimos, porque muchas veces voy a estar ahí siempre que lo necesites. Bueno, primero es informarte. La segunda es dar a conocer la disposición que tienes. ¿Cómo? ¿Sabes qué? El lunes puedo venir a verte, ¿no? El martes, el miércoles, si gustas puedo ayudarte. La tercera es, puedes ayudarla realizando actividades prácticas en su casa. Una, a lo mejor si es viuda, cuidándole un momento a los niños para que descanse, ¿sí? Para que llore, para que se desahogue, ayudándola a barrer, a trapear, llevándole o haciéndole la comida, ¿sí? Preguntándole si ya hizo los pagos, porque la luz, el teléfono, no te perdonan que estés en duelo o que se haya muerto tu marido. Tienes que pagar, ¿no? Porque si no te cortan el servicio. Entonces, son actividades prácticas que puedes ayudar. La otra es aplicar una terapia que le llamamos hoja, oído, escuchar, ¿sí? Hombro, ¿sí? Y abrazo. Entonces, es lo único que necesita. No necesita que la aconseje, que le digas que todo va a estar bien, que le eche ánimo. No, necesita que la escuches, que la acompañes, que estés con ella y que la acompañes también en esas actividades que quizás a ella se le olvidaron, ¿sí? Sí, que estés pendiente de ella, pero sin entrometerte y sin querer decidir por la persona. Porque, ¿qué pasa? Por el clásico ejemplo, viven los papás, se muere uno de ellos y ya los hijos deciden con quién se va a ir y a dónde se va a ir y cómo va a vivir a partir. Y entonces empiezan a decidir sin darle la oportunidad de que ella decida, ¿no? Entonces es muy importante informarte del duelo, la terapia hoja y ayudar en actividades prácticas. Es de los principales, una escucha activa, empática también. Claro, yo creo que ahí lo principal, lo más importante es aprender a respetar espacios. Eso es muy importante porque de esa manera sabemos hasta dónde podemos ayudar y hasta dónde no podemos ayudar. Muchas veces ayudamos no ayudando. Sí. Entonces, pero sí saber cómo hacer presencia de una manera sana sin que la otra persona se sienta invadida o incómoda.
Y fíjate que aquí es algo que muchas veces te lo pueden tomar a mal. Sí. Yo acabo de tener la experiencia de que una gran amiga tuvo la pérdida de 3 personas, su abuelita, su mamá y su hermano. Y sus hijos yo los quiero muchísimo, son como si fueran mis sobrinos, ¿no? Y entonces yo trataba de acompañarla, le mandaba mensajes, ni siquiera los leía, le hacía llamadas, no me contestaba, entendí, quería su espacio. Y luego su hijo, muy acongojado, me escribía: señora Nora, ayude a mi mamá. Hijo, dale su tiempo, necesita su espacio, no la puedes acompañar si no quiere. Y gracias a Dios, ya en estos tiempos, ya ella se ha vuelto a acercar y sabe que cuenta conmigo para lo que necesite. Pero en su momento no puedes ayudar si no quieren la ayuda, si no sienten que quieren la ayuda. O sea, hay que darle su espacio, su momento, que se desahoguen, que hagan lo que necesiten hacer. Y cuando ellos decidan requerir la ayuda, pues entonces ahí estaremos. Es que realmente eso es cuando funciona. Cuando la persona realmente empieza a hacer su propio movimiento de sanación, eso es cuando realmente... Claro. Y desde la parte emocional, cognitiva, tanto biológica, o sea, cuando la persona realmente toma... decide es cuando realmente empieza la sanación de cualquier sentido. Muy bien. Terminamos las fases de preguntas, nos vamos a las redes sociales, a las preguntas de nuestros fieles radio escuchas y cibernautas. Y tenemos a Lu Chimichurris que nos pregunta: ¿qué consejos puede dar a los maestros ante una situación de pérdida de un integrante de la familia cuando el niño regresa a clases? Bueno, aquí el acompañamiento de los maestros, fíjense que es importante que los maestros tengan información acerca del duelo infantil. ¿Por qué? Porque los niños muchas veces van a necesitar un trato diferente. Pueden estar retraídos, pueden estar distraídos, pueden bajar su capacidad de concentración, ¿sí? Hay que ver si los niños están teniendo un apoyo tanatológico. Mire, a mí me encanta porque hay muchas maestras que nos canalizan a familias. Inclusive hubo una escuela que, como los niños tenían un rendimiento, eran 2 niños, tenían un rendimiento diferente, se veía que les estaba afectando mucho la muerte de su mamá. ¿Qué creen que hizo la escuela? Los canalizó con Fundación Carime y al señor al papá le pidieron que le expidiéramos una constancia de que estaban participando en los grupos de duelo. Claro. Entonces, eso es algo muy importante porque quizás la persona no tenía los recursos para llevarlos con un terapeuta, ¿no? Unas terapias personalizadas, pero ellos de alguna manera se hicieron responsables de que lo hiciera la persona. Entonces, es muy importante el papel. Si ellos, los maestros también pueden ayudar, hay inclusive cursos para que los maestros puedan apoyar en el duelo, aunque es muy difícil porque ellos tienen que tratar de manera grupal a todos parejo. Entonces, siempre en las escuelas hay un área de psicología en donde pueden canalizar al niño para que le den una atención personalizada. Aquí también es muy importante decir que lamentablemente las escuelas están cerradas a la tanatología, ¿sí? Por ejemplo, a mí en una escuela me han pedido como 4 veces una maestra que le dé una plática y se las cancela la directora, porque no quiere que la gente se asuste al hablar de muerte, al hablar de duelo. Entonces, es muy importante que los maestros ahora con esta situación de pandemia abran su mente y nos den oportunidad de que nosotros podamos incursionar, por ejemplo, en los temas de escuela para padres, que nos den un espacio para hablar de tanatología, hablar de la muerte, de los padres, de los hijos, de los compañeros, ¿sí? De los jóvenes que se suicidan, ¿qué pasa con los demás? Entonces, créanme que es una oportunidad para que nosotros podamos difundir esta cultura tanatológica y de esta manera prevenir tanto situaciones de bajo rendimiento de los alumnos como también de los maestros, porque los maestros, imagínate, se muere un alumno. Yo recuerdo a las maestras de mi hija Karime, cómo estaban, o sea, convivían con ella más tiempo que yo. Así es. Sí, entonces es algo muy importante que los maestros también se capaciten en temas de duelo. Y créanme que yo me pongo a su disposición, no nada más yo, somos 4 tanatólogas que nos ponemos a su disposición para darles temas de cómo acompañar a los alumnos en procesos de duelo. Claro, yo creo que esa parte es muy importante porque entre más recursos tengan los maestros en ese aspecto, yo creo que es muy sano porque no nada más, yo creo que se puede estar hablando de la pérdida de la muerte de un niño, separaciones,
Divorcios, sí, mucha que razón. impactan mucho a los niños. Los divorcios pegan, sí, claro. es un duelo. Claro que sí. Y con el que a los que menos se piensa es en los niños. Así es. O sea, los adultos están ahí tratando de arreglar sus situaciones y el que más afecta en ese momento es a los niños. Sí, y es muy importante que el maestro tenga muchos recursos. Y conozca, sepa detectar cuando un niño está mal por una situación familiar, de duelo. Sí, muy bien. Así como usted dijo, tanatóloga, ojalá las autoridades educativas abran las puertas a la tanatología. Lo estamos viviendo en la pandemia. Sí. Y no es algo del otro mundo, es una realidad cruel que estamos viviendo. Y este duelo, cuando se pierde un paciente por COVID, yo creo que, como usted dice, todos son iguales, pero duele mucho porque ya no te despides de ese ser querido. Ya lo viste por última vez y ya jamás lo vuelves a ver, solo en cenizas. Nos dice Morfina Saralá Guadalupe, en una película, Cicatrices, donde cada una maneja el duelo diferente, a veces separa o algunas veces une el duelo. Así es. Muy bien. Fíjate, se dice que estadísticamente el 80% de los matrimonios después de la pérdida de un hijo se separa, pero realmente ya digamos que es la cereza al pastel, o sea, ese matrimonio ya estaba fracturado. Sí, okay. Pero si hay una buena relación y se da una buena comunicación, les puedo asegurar que los va a unir. Betty Martínez nos dice lo siguiente: excelente charla, siempre aprendemos nuevas cosas para transitar el duelo. Otra vez, Guadalupe, Morfina Saralá, la pandemia, lamentablemente, el ser responsable evita que uno se acerque a esas familias dolidas, conocidos, el no poder estar de manera física, pero sí espiritual con ellos, y también se vive el duelo aisladamente. ¿Vivimos el duelo aisladamente? Sí, lo tuvimos que vivir aisladamente, pero eso no significa que no pudieras compartir con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros implementamos lo que son los rituales virtuales. Entonces, en el caso de un maestro que falleció, ¿qué hicimos? Juntamos a sus maestros por una reunión de Zoom, escribimos cartas, y cada uno hizo su ritual. Entonces ya no lo vivieron aislado, ya estuvieron en comunidad virtualmente, pero estuvieron viviéndolo acompañado. Entonces, hay muchas opciones para acompañar aún sin tener el contacto físico. ¿Sí? Puedes mandarle una comida, ¿sí? Sin que vayas tú, puedes dejársela, dejársela, te dejo esto, me retiro. Hay muchas formas de apoyar, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros de todos modos salimos al mercado, salimos al súper, entonces no nos cuesta nada llevar algo, llevarle un libro, ¿sí? Llevarle, no sé, alguna otra cosa que les pueda facilitar el duelo. Claro, yo creo que eso es muy importante porque al final de cuentas todos estos detalles como que nos invitan a volver a retomar nuestra vida, ¿no? Sí. Y los que estamos en esta parte externa, yo creo que esa es una oportunidad muy importante para hacernos presentes, porque la persona que está en esta situación de crisis fuerte, pues es de invitación a que se integra a la vida. Sí, y se sienta acompañada, o sea, que la pandemia no sea un pretexto para no estar con ellos o para olvidarse. Les puedes mandar un mensaje, puedes hacer una videollamada, puedes mandarle un libro, puedes mandarle una comida, o sea, un arreglo floral, un portarretrato, muchas cosas puedes hacerle para demostrarle que lo tienes presente y que lo estimas, ¿no? Que lo estás acompañando. Gracias a Betty Martínez por lo último que nos dice. Muy buena integración de todos los participantes en la mesa, dándole una sensación muy cálida y sensible al tema. Pues vivimos esa experiencia de duelo todos, ¿verdad? Y por último, María Alondra Sánchez Barrientos nos dice cómo podríamos ayudar a un ser querido para llevar su duelo de una mejor manera. ¿Cómo podemos hacer? Ya le estuvimos comentando, infórmate todo lo que puedas sobre el duelo, porque de esta manera lo vas a poder acompañar mejor. Infórmate todo sobre el duelo. Lee, escucha. Tienes también que acompañarlo, le decíamos, con la terapia hoja, oído, hombro y abrazo, dependiendo, ¿verdad?, por la situación en la que esté. Pero hay mucha gente que vive junta, ¿no? Y que lo puedes acompañar de esa manera, haciendo las actividades rutinarias de la casa, barrer, trapear, hacerle la comida, cuidarle a los niños, también es una manera de acompañarlo, ¿sí? Dándole información de grupos de ayuda. Ya digo, a lo mejor no les gustan los de Fundación Carime, pero ahorita hay mucha disponibilidad de grupos virtuales.
apoyándola a lo mejor en su celular, colocándole una aplicación para que ella escuche charlas, conferencias, ¿no? Hay muchas maneras en que puedes ayudar y acompañar a tu familiar en duelo. Muy bien, ya por último, para despedirnos, ¿qué consejos daría al público Radio Escucha y a los cibernautas en esta temporada de duelo? Informarse sobre el duelo, todo lo que puedan, escuchar charlas si no les gusta leer, acercarse a Fundación Carime, de verdad, con todo el corazón les decimos, tenemos libros digitales, tenemos libros físicos, tenemos grupos de ayuda mutua, tenemos ahorita, hoy precisamente a las 7 de la noche tenemos una charla con el doctor Jorge Montoya en donde nos va a decir cómo vivir estas fechas significativas en duelo, que son de mucha ayuda, y que de verdad no vean a la muerte como un tabú, que lo vean como lo que es una realidad y que nos puede suceder a la vuelta de la esquina. Sí. Nos pregunta don Mario de Jesús Ávila Toledo. Dice, ¿dónde se encuentra la ubicación del grupo y en qué día sesionan y horario? Mire, es en el Centro de Artes Minatitlán. Busco la dirección en internet claro porque no me la sé. Aquí en Minatitlán. Sí, claro que sí. Y no sé si nos están preguntando si es, me imagino que para aquí, para Minatitlán, ¿verdad? Sí, para Minatitlán, Veracruz. Sí, y sesionamos todos los sábados de 11 a 1 de la tarde. De hecho, ahorita voy para allá. Ya está otra tanatóloga, pero voy a buscarla. Y dice que está en la avenida 18 de octubre 151, Colonia Chapala. Sí, es cerca del Centro de Salud Urbano de Minatitlán. Así es, cerca del Centro de Salud, está ubicado en una esquina. Así es. Y ahí estamos sesionando cada sábado de 11 a 1. Para ser más exacto, donde era el sindicato de los petroquímicos y carboquímicos, enfrente, en esa contraesquina, aquí en la colonia Santa Como Clara. no conozco Mina. No, al contrario, gracias. Aquí, gracias también al ingeniero Ernesto Castañeda que nos mandó la información. Pues le agradecemos infinitamente que haya estado presente en este tema, pues muy fuerte, la verdad. Hay veces exprimir una llaga cuando está una cicatriz es doloroso y poner sus experiencias para la gente que en verdad necesita de esas palabras a los que viven el duelo de una muerte trágica, de una muerte en la que vimos a nuestro ser querido que se lo llevan al hospital y ya nunca más lo volvemos a ver. A veces es difícil. Y nosotros también, los que vamos a acompañar al doliente, saber comportarnos y saber comportarnos y saber qué decir. Como dijo también el psicólogo, hay veces más ayuda el que no ayuda, el que está ahí, pero pone su granito de arena. Hay veces con un abrazo, si lo permiten, como dicen, o un beso. Tanatóloga, por último, ¿algo más que desea agregar ya para despedirnos? Que cuando gusten, estoy a sus órdenes para cualquier charla, a las escuelas también, si requieren también los que nos están escuchando, alguna plática. ¿Teléfonos? Familiar, teléfono 921-239-5347. Entran al Facebook de la Fundación Carime y ahí está mi teléfono es público, entonces quizás me tarde un poquito contestando un WhatsApp. ¿Podría repetir nuevamente el Claro teléfono? que sí, la página es Fundación Carime con K. Y el teléfono es 921-239-5347. Un atento llamado a las escuelas, cualquier charla que necesiten. Acabo de participar con la universidad, con el área de enfermería, con la Universidad Veracruzana. Entonces, si requieren cualquier tipo de apoyo, charlas, lo que gusten, estamos a sus órdenes y son completamente gratuitas estas actividades. Licenciado Marco Antonio, ya es parte del equipo. ¿Algo más que desea agregar para despedirnos? No, pues yo muy agradecido, la verdad, de compartir el día de hoy, pues, aquí con la tanatóloga. Al inicio yo le dije doctora y me dice que no es doctora, pero yo creo que sí es. Le cambiaste doctora, el título. No, sí es doctora de almas, o sea. Eso, ya le viste. ¿Verdad? Sí. Al final de cuentas se necesita cierta vocación, que aunque surge esto de una desgracia, pero se queda con la gracia. Yo creo que eso es lo que es una invitación a la vida y eso hay que agradecer. Gracias. Gracias, Química Nora. Y quedo a sus órdenes para cuando guste. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Elcir Hernández, a nuestra administradora local, la señora Isabel Velázquez López, gracias, Chabelita, por el apoyo. A nuestros compañeros en cabina de locutores, a Lemuel Jonathan Paredes Ríos, Bonifacio Luría y Nayeli Pander, gracias.
en el soporte técnico de cámaras y micrófonos de Miramérica a través de redes sociales, al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. Muchísimas gracias, ingeniero, por todo el apoyo. A nombre de mis compañeros, los doctores Fernando Castañón Leo y Ulises Medina Toledo, que por cuestiones personales no pudieron estar presentes, agradezco infinitamente a la tanatóloga, ingeniera química. Por cierto, felicidades a todos los ingenieros químicos, que ayer fue el día del ingeniero químico. A mi hija Annalise, que también ya es ingeniera, gracias a Dios. Nora Reyes Baruch, ella es presidenta de la Fundación Carime, Ángel de Coaxacualcos. Al psicólogo Marcos Antonio León Hernández, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les dice y les desea muy buenas tardes. Si Dios nos los permite, el próximo sábado estaremos aquí en una edición más de Pregúntale a tu médico. Buenas tardes, hasta pronto. Buenas tardes, gracias. Hasta luego.